Bienvenido a este Deep Dive. Hoy nos metemos de lleno con uno de los números más misteriosos de la historia, yo diría, el 666. Directamente desde Apocalipsis 13, versículo 18. Efectivamente. Y para guiarnos vamos a basarnos principalmente en un artículo muy interesante de Adilson Valdez, publicado en la revista Bíblica, porque analiza las interpretaciones de esta cifra y, ojo, revela una conexión bastante sorprendente con las 12 tribus de Israel en Apocalipsis 7. Pues esa es nuestra misión hoy, intentar desentrañar qué podría esconderse tras el 666. Un nombre en clave, un símbolo potente, o quizá ambas cosas. A ver qué sacamos en claro. Vamos a ello. El artículo, para empezar, distingue como dos grandes líneas de interpretación, ¿no? La primera sería la gematría. ¿Podemos recordar un poco qué es eso? Claro. La gematría básicamente consiste en asignar un valor numérico a cada letra de un alfabeto. En este caso, pues el griego o el hebreo. La idea es que 666 sería la suma de las letras del nombre de la bestia. Ya San Ireneo, en el siglo II, propuso algunos nombres. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Pues mira, sugirió Lateinos, que sería una referencia a Roma, o Teitán, que significaba algo así como rey tirano. Luego otros pensaron en emperadores, Trajano, Diocleciano. Pero hay una propuesta usando gematría hebrea que parece que ha cogido mucha fuerza, ¿verdad? Exacto. NRWQSR, que es la transliteración al hebreo de Nerón César. La propusieron varios estudiosos en el siglo XIX, además de forma independiente, y la suma da 666. Nerón. Sí, al principio, hubo cierto debate sobre la ortografía, si era QSR o debía llevar una letra yod, pero es que luego apareció un documento del Mar Muerto, de Wadi Murrabat, fechado justo en el reinado de Nerón, y confirmaba esa forma, QSR. Vaya, qué casualidad. O no tanta casualidad. Claro, eso le dio bastante peso. Y además encaja con la leyenda del Nero Redivivus. Ah, la idea de que Nerón iba a volver después de muerto, ¿no? ¿Una especie de anticristo que regresa? Justo eso. Una creencia que circulaba y que parece resonar mucho en algunas imágenes del Apocalipsis, sobre la bestia que resurge. Para los primeros lectores, identificarlo con Nerón tenía sentido. Vale, esa es la vía de la gematría. Buscar un nombre, una persona concreta. Pero el artículo habla de otra forma de verlo, más simbólica. Correcto. Esta otra línea no se centra tanto en encontrar un nombre cifrado, sino en ver el 666 como un símbolo en sí mismo. El número 6 se asocia muchas veces con lo humano. El hombre fue creado el sexto día, y con la imperfección, porque no llega al 7, que es el número de la perfección divina. Claro. Entonces, al triplicarlo, 666 sería como la máxima expresión de esa imperfección. La rebelión humana, la arrogancia de querer ocupar el lugar de Dios, ¿sabes? El antagonista total. Suena lógico desde el punto de vista simbólico. Pero, a ver, el propio texto de Apocalipsis dice, es número de hombre, y su número es 666, e incluso antes habla del número de su nombre. Eso parece que apunta más a un cálculo, ¿no? A la gematría. Esa es, de hecho, una de las críticas que menciona el artículo a una interpretación solo simbólica, que parece ignorar esa referencia tan explícita a un cálculo ligado a un nombre. Y también señala que aunque Juan, el autor de Apocalipsis, usa claramente el 666 con connotaciones negativas, algunos textos bíblicos que a veces se citan para apoyar el simbolismo negativo del 6 en general, como lo del oro de Salomón o la estatura de Goliat, pues originalmente quizás no tenían esa intención simbólica sobre el número 6. O sea, que la base para decir que el 6 siempre es malo no es tan sólida en toda la Biblia. Digamos que hay que tener cuidado con las generalizaciones. Entonces, ¿cómo resuelve el artículo esta tensión? ¿Gematría o símbolo? ¿O ninguna de las dos? Pues propone una síntesis que a mí me parece muy interesante. Sugiere que no tienen por qué ser excluyentes. La gematría, muy probablemente apuntando a Nerón César, Nero Unsir, identificaría a la figura histórica concreta que, para la audiencia original, encarnaba esa oposición a Dios. Vale, el referente histórico. Eso es. Pero la elección específica del número 666, que resulta de esa gematría, no sería casual. Sería deliberada para añadir esa capa simbólica tan potente. La de la imperfección humana llevada al extremo, la apostasía, la maldad. Exacto. Concentrada en esa figura histórica, pero con un significado que va más allá de él. Y aquí es donde el análisis se pone, yo diría, todavía más fascinante, porque lo conecta con algo que parece no tener nada que ver.
La lista de las 12 tribus de Israel en Apocalipsis 7. Sí, aquí es donde el artículo de Valdés da un giro espectacular, la verdad. En esa lista de las tribus, que son selladas, las que forman el pueblo fiel a Dios, resulta que hay una anomalía. Falta una tribu, la de Dan. Dan. ¿Y por qué falta? Pues porque históricamente, en algunas tradiciones judías, a la tribu de Dan se la asociaba con la idolatría, con la apostasía. Incluso se la relacionaba con la serpiente, una figura negativa. ¿Ostras? Y lo más curioso es que aparece en su lugar, la tribu de Manasés. ¿Vale? ¿Sustituyen a Dan por Manasés? ¿Y eso qué importancia tiene? La posición en la lista. Resulta que Manasés está colocada en el 6º lugar. En el 6º. Anda ya. Sí, el artículo argumenta que esto no puede ser casualidad. Al quitar a Dan, la tribu considerada apóstata, y poner a Manasés justo en la 6ª posición. El autor de Apocalipsis podría estar usando el número 6 de forma simbólica, pero dentro de la propia estructura del pueblo redimido. Como marcando ese 6º lugar simbólicamente como el sitio donde estaba la apostasía, que ha sido purgada o sustituida en este nuevo Israel espiritual. Vaya, esa es una construcción teológica muy pensada, ¿eh? Muy deliberada, sí. Refuerza todo el simbolismo negativo del 6 que ya veíamos con el 666. Es como si dijera, el lugar de la imperfección o la traición ha sido reemplazado. De hecho, el artículo incluso sugiere un paralelismo con los apóstoles. Judas, el traidor, como Dan, es sustituido por Matías, como Manasés sustituye a Dan. ¡Madre mía! Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿qué nos queda? Pues que el 666 no sería simplemente un código antiguo para descifrar el nombre de Nerón y ya está. Es un número cargado de intención simbólica, por el propio autor. Una cifra que encapsula la rebelión humana, la imperfección máxima. Identificada, sí, en una figura histórica concreta para sus lectores, pero con un significado que la trasciende. Y la forma en que parece que se manipula, o mejor dicho, se reconfigura la lista de las tribus con esa 6ª posición tan estratégica, no es una simple lista. Parece que está tejiendo un mensaje muy profundo sobre la fidelidad, sobre quién pertenece realmente al pueblo de Dios y quién queda excluido por la apostasía. Añade otra capa de significado. Exacto. Y esto nos deja quizá con una reflexión final, ¿no? Para darle vueltas hasta qué punto estos textos antiguos usan elementos como números, listas, estructuras, no solo para contar o nombrar, sino como herramientas literarias, teológicas, para explorar temas tan complejos como la lealtad, la traición, la naturaleza humana y esa tensión constante entre lo humano y lo divino. ¿Qué otras claves ocultas podrían estar ahí?